Bueno, mi estimada familia, muy buenos días. Dios me los bendiga grandemente. Hoy estamos precisamente a 14 de mayo. Y hoy estoy con ustedes aquí. Pido disculpas porque he tenido un poquito de problemas con el internet. Pero aquí estamos. Estamos un poquito retrasados, pero aquí estamos hoy llevándoles ese mensaje, esa cita con nuestro Papá Dios. Palabras que dan vida. Mensajes bíblicos. Y hoy dile al Señor que todo lo podemos en Él porque Él nos fortalece. Y tú puedes con todo porque yo voy contigo. Dios te ama. Muchas gracias. Bueno, mis queridos discípulos, hoy tenemos un tema muy espectacular y que lleva por título Podados para dar frutos. Podados para dar frutos. O limpiados para dar frutos. La palabra de Dios en Juan 15, del 1 al 2, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Tremendo, ¿verdad? La palabra de Dios hoy en Juan 15, del 1 al 2. Vamos a complementarlo con un pasaje para que se vayan haciéndose al tema. En Lucas 13, 6, 9 dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizas también la tierra? Entonces él le respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, pues la cortarás después. Entonces, mi querido discípulo, este versículo bíblico pues nos está hablando de que hay oportunidades, ¿verdad? El dueño de la viña le dijo que cortara ese árbol que no estaba dando fruto, que lo cortara, que lo quemara. Pero él le dijo: espéreme un año más que yo lo abone, ¿verdad? Y que yo lo cabe alrededor de él. Si al año no me da fruto, lo cortaremos. Así también en nuestra vida hoy. Tenemos que ser podados para dar buenos frutos, ¿verdad? Tenemos que podarnos. Tenemos que cortar lo que no nos deja estar en la presencia de Dios. Porque si nosotros no damos fruto, lo corta y lo echa al fuego. Y ustedes saben a qué me refiero cuando le digo lo echa al fuego. Entonces, te voy a comentar esta historia. Un padre podaba un árbol ante la mirada atónita de su hijo. El pequeño no entendía por qué su amoroso padre, quien le insistía acerca del especial cuidado que se debe tener por la naturaleza, tomaba el machete y lo cortaba con violencia la rama de la hermosa ceiba que el abuelo había sembrado años atrás en el jardín. Sin embargo, al pasar el tiempo, el árbol se veía más hermoso que nunca. Sus brotes eran verdes, sanos y parecían mucho más fuertes que antes. Es increíble, ¿verdad? Esa historia. Es increíble que situaciones que muchas veces rechazamos y que no quisiéramos vivir sean precisamente las experiencias más formativas para nuestra vida. Se dan cuenta que el niño
estaba sorprendido porque el papá le hablaba mucho que había que cuidar los árboles, que había que, ¿verdad?, no cortarlos. Y él quedó sorprendido cuando el papá comenzó a cortar sus ramas, y él pues le preguntó que por qué, si él le estaba enseñando que había que cuidar la naturaleza, ¿por qué lo cortaba? Entonces, así es Dios con nosotros, ¿verdad? A veces rechazamos muchas situaciones y que precisamente son las experiencias más formativas para nuestra vida. ¿Cuántas veces, por ejemplo, muchos han menospreciado y se han quejado de su trabajo o de su oficio durante mucho tiempo, hasta que al fin son liberados de ese tormento a través de una carta de despido? Entonces, al poco rato se lamentan profundamente, y solo en ese momento reconocen el valor y la importancia del trabajo. Aprenden a no quejarse, a hacer las cosas con amor y a ser agradecidos. O sea, ¿qué te quiere decir esta parte aquí? Que a veces nosotros nos lamentamos, nos quejamos por lo que tenemos, ¿verdad? Y cuando viene la poda, cuando viene el despido, cuando viene, en el caso de un trabajo, entonces cuando vamos a valorar ese trabajo, ¿cierto? Mientras lo teníamos, yo me quejaba y malhallaba, ¿cierto? Pero llegó el momento en que el Señor paz cortó ese trabajo. Entonces, cuando vas a reconocer, ¿verdad?, que ese trabajo te hacía falta o te hace falta. Entonces, con esto quiero llevarlos a una reflexión: que Dios poda. Definitivamente el amor manifestado en corrección y disciplina es tan necesario como el amor de la ternura o el amor de la instrucción. ¿Qué sería de una planta si el labrador no limpiase sus ramas, no quitase las hojas secas, no retirase la maleza de su alrededor, o no sujetase sus ramitas para que crezcan derechas? No podría desarrollarse y crecer, ¿verdad? Bueno, entonces en el caso del trabajo, cuando lo perdiste, Dios te estaba cortando, te estaba podando para que pasaras por el fuego y te dieras cuenta de que para que uno crezca tienen que pasarle pruebas grandes. ¿Cuántas pruebas no hemos pasado nosotros porque nos lamentamos? A veces nos quejamos de las comidas. ¿Y cuántos no hay hoy en día que necesitan un platico de comida y nosotros que lo tenemos nos quejamos? Entonces viene Dios, como corrección, te la quita para corregirte, ¿verdad? Entonces, es por eso que el Señor nos compara con esa planta de vid, vivaces y trepadoras, con vástagos muy largos, flexibles y bastante fructíferos. Pero estos vástagos continuamente deben ser podados y limpiados con el fin de promover el crecimiento y así producir mucho fruto. Reconozcamos que algunas áreas de nuestra vida necesitan ser limpiadas, necesitan ser sanadas, necesitan ser restauradas, permitiéndoles al Señor hacer esa poda en nuestra vida para ver el fruto que Dios quiere producir en nosotros. Entonces, cuando nos llegan las pruebas, nosotros nos lamentamos, nosotros nos quejamos, le echamos la culpa a Dios. Está haciendo pasar por ahí para corregirte, para que después más adelante produzca fruto. Y cuando tú te arrepientes de algo y después te hace falta, te lleva a reflexionar. Y ahí vas madurando en la palabra de Dios, vas madurándote tú, ¿cierto? Te hago una pregunta: ¿cómo reacciona usted cuando pasa por aquellas disciplinas que Dios le aplica con el fin de fortalecer su carácter y aumentar su fe? Entonces, estas cosas a veces pasan para enseñarnos, ¿cierto? En Juan 15, del 1 al 2, al principio yo les dije, que decía:
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará, se lo podrá a llevar. Entonces muchos quieren los frutos de Dios, pero pocos quieren la poda de Dios. Queremos bendición, queremos crecimiento, queremos unción y victoria, pero no queremos pasar por procesos. Es decir, por esas correcciones y pruebas que Dios nos manda para que llevemos más, para que reflexionemos. Y entonces ahí va madurando uno en lo que Dios quiere para nosotros. Eso digo, no solamente soy la vid, digo, soy la vid verdadera. ¿Y qué significa eso? Que separados de Él no podemos dar frutos verdaderos. Pero el Padre, como buen labrador, trabaja en nuestra vida y muchas veces ese trabajo duele. Ese trabajo duele. Cuando estés pasando por prueba, no abandones a Dios, no lo culpes. Antes, por el contrario, pégate más a Él, como esas ramas que están pegadas a la vid, ¿verdad? Te voy a dar unos puntos para que escuches y lo medites. La poda es necesaria para un árbol sin poda se llama la fuerza en hoja, pero no produce fruto. Como la belleza que el viñador le dijo al siervo que lo cortara, porque él ya llevaba 3 años, está yendo a ver ese árbol y nunca producía. Entonces así hay creyentes, hay mucha apariencia, hay mucho conocimiento, hay mucha emoción, pero poco fruto espiritual. Así somos nosotros. Entonces Dios comienza a poner las actitudes, la desobediencia y el derecho humano. Por tanto, porque nosotros a veces nos creemos que nosotros podemos con nuestra fuerza. Entonces tenemos que depender de Dios, no de nuestra fuerza humana. Y eso duele, porque la poda corta esas cosas que nosotros queríamos llevar. A veces nosotros nos de las cosas malas que hacemos, de las cosas malas que creemos que están bien, pero que a la larga son malas. Entonces es por eso que nosotros no queremos que Dios nos pode, ¿verdad? Porque la poda corta cosas que nosotros no queríamos conservar, ¿verdad? En la Biblia, en Hebreos 12:6, la palabra de Dios nos dice: porque el Señor al que llama disciplina, pero la disciplina de Dios no significa rechazo, significa que somos hijos. Un padre que ama comida, un agricultor que ama su vid, la poda. Entonces Dios te ama, Dios nos ama, y por eso tenemos que pasar por esas podas, por esas pruebas. Segundo, Dios muchas veces nos poda a través de las pruebas. Vamos a ver qué quiere decir esto. Las pruebas son herramientas del cielo. Las pruebas son herramientas del cielo. Y hay cosas que solo se rompen. Se rompe en la humillación. A veces nosotros creemos que todas estas cosas Dios nos está humillando, que Dios no. Hay cosas que solo se rompen con eso. Cuando a uno le viene el dolor, cuando uno pasa por pruebas. Y hay personas que oran y le dicen: Señor, úsame. Pero no entienden que antes de usar, Dios procesa. Antes de que nosotros seamos de instrumento para Dios, Dios nos poda, porque nosotros no podemos llegar no podemos llevar la palabra de Dios sin que seamos podados, sin que seamos enseñados. Y Él nos enseña a través
de prueba, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo bíblico. Acuérdense de José. José tuvo sueños grandes, pero primero fue rechazado, fue vendido, fue acusado injustamente, fue encarcelado. La cárcel fue la poda que preparó Dios para él. Y si Dios lo hubiera levantado sin proceso, siendo orgulloso. Tercero, la poda pero produce fruto. Cuando Dios te poda, a veces se cierran las puertas, a veces las personas se alejan, llegan luchas, hay silencio de Dios y sentimos quebranto. Y preguntemos al Señor, Señor, ¿por qué me pasó? Pero mientras Dios está trabajando, raíces profundas. La tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, la prueba no vino para matar, vino para madurarte, para enseñarte, para podarte. Marco, el Dios solo quiere que Dios quiere. ¿Y cuál es el fruto? En la de Dios, en Gálatas 5, de verdad, que no significa. Dice así, mas el fruto del Espíritu es amor. Eso es lo que Él quiere que nosotros produzcamos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso y obediencia y más santidad. Entonces hay frutos que solo nacen de conocimiento. Cuando pasa la prueba, van a ser los frutos, porque ya usted va a reconocer. Nada podéis hacer. Entonces la rama no tiene vida sola, necesita permanecer conectada a la vid. Así somos nosotros los cristianos, necesitamos estar conectados a la vid, y muchos abandonan a Dios en la prueba. Entonces no me dan ganas de orar, dejan de congregarse, no tengo ganas de ir a la iglesia, y dejan de creer, porque estamos pasando por esos momentos, ¿verdad? Pero prefiero unido a Cristo. Ahí, sexto, Jesús también fue quebrantado. Acuérdense, Jesús mismo pasó por el dolor, fue rechazado, fue traicionado, fue humillado, fue golpeado y fue crucificado. Y del sufrimiento que nació la salvación para nosotros. Tuvo Jesús que pasar por todas estas humillaciones para que naciera la salvación para nosotros. La Biblia dice en un pasaje que dice: molido fue por nuestros pecados. Y el Maestro pasó por la resurrección. Después de la poda en nosotros vienen los frutos. Entonces, para concluirte, tal vez hoy estás siendo podado en tu hogar, en tu economía, en tu salud, en tu carácter, en tu ministerio. Y aunque duela, Dios no te está destruyendo, te está preparando para dar más fruto. Entonces, no renuncies en el proceso. No te apartes de la vida, porque el y hoy Dios te hace este llamado. Hoy Dios te dice: permanece en mí, aunque duela la poda,
después vendrá el fruto. Te dice, no pelees contra el proceso, entrégate a Dios, porque los árboles más fructíferos son los que aceptaron ser podados por la mano del Padre. Amén, ¿verdad? Bueno, mis queridos discípulos, espero pues que esto le haya llegado a su corazón. Espero que sí tenemos que podar. Entregue su vida, entregue sus cargas a Dios, no se separe de Él. ¿Cuántos de nosotros cuando pasamos por pruebas, ay, es que no tengo ganas, ay, es que no tengo ánimo? No, es el momento. Bueno, oremos, cerremos los ojitos y vamos a decirle a Papito Dios así. Padre, gracias. Tienes con tu palabra. Y hoy Dios nos habló para que comprendiéramos, para que tuviéramos más entendimiento. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres el labrador y nosotros somos los pámpanos de la vid verdadera. Señor, muchas veces no entendemos los procesos, las pruebas ni el dolor que vivimos, pero hoy comprendemos que toda poda tiene un propósito eterno, ¿verdad? Aunque duela, sabemos que tus manos están trabajando para que demos fruto. Perdónanos, Papito Dios, cuando hemos dado, cuando hemos querido ir después, hoy te pido ayuda a permanecer unido a ti en medio de la prueba. Padre, corta de mi vida todo aquello que no te agrada, corta el orgullo, toda la desobediencia, corta la falta de perdón, la frialdad espiritual, el pecado oculto y las malas actitudes. Arranca todo lo que impide que tu fruto crezca en nuestros corazones. Señor Jesús, queremos llevar fruto verdadero, fruto de amor, fruto de santidad, de obediencia, de paciencia, de humildad y de fe. Sino procesados por tu mano. Y hoy decido permanecer en la vida verdadera, porque separados de ti, nada podemos hacer. Espíritu Santo, danos fuerzas para soportar la disciplina de Dios con humildad y obediencia, sabiendo que después de la poda viene el fruto abundante. Declaremos hoy, así, dígale a Dios, que hoy veremos el crecimiento espiritual, la madurez y la victoria en Cristo Jesús. Muchas gracias. Bueno, mis queridos discípulos, pero en nuestro barrio y corazón entendamos cómo debemos vivir una vida cristiana. Tenemos que despojarnos de todo viejo para poder entender cómo son los procesos de Dios y cómo es el método que Él utiliza para formarte. Muchas gracias. Bueno, saludando a Lucis y a la señora Ana, que Dios me las bendiga grandemente, a los hermanos Calle, a José Nicolás y al Chirita, a Viviana Pacheco allá en La Guaripa, al profesor Villalba, a Sandra me los bendiga grandemente y digámosle a Dios hoy que su presencia nos aparte hoy de nosotros. Amén. Los espero mañana a esta misma hora. Chao.